Entonces, estudiantes, muy buenas tardes. Ya, entonces, el tema del día de hoy, como les venía diciendo, es ángulo trigonométrico número 2. Y en esta segunda parte vamos a trabajar ya con los signos negativos en mayor cantidad. Así que empezamos la clase de inmediato, ¿sí? Vamos a ver ahora en nuestra primera diapositiva lo siguiente. Bien, recordemos ahora eh, lo que era un ángulo trigonométrico. Un ángulo trigonométrico, como ustedes saben, puede girar en dos sentidos, en el sentido antihorario y en el sentido horario, para recordar la clase de la semana pasada. Gira en sentido antihorario cuando el giro del ángulo es contrario a las manecillas del reloj, como en este caso, y tú ya sabes que ese ángulo es positivo. Y cuando el ángulo gire en sentido horario, o sea que el ángulo está girando igual a las manecillas del reloj, entonces de esta manera el ángulo viene a ser negativo. Entonces, eso es lo primero que tenemos que recordar para trabajar también este ángulo trigonométrico número 2. Y vamos a entrar a los dos primeros ejercicios, por favor, presten mucha atención. Después ya sabes que lo vas a tener en el PowerPoint y también vas a tener el video en Zoom en el curso, ¿sí? Empezamos entonces. Bien, en el ejercicio primer ejemplo, te piden calcular el valor de X. Y acá tengo dos situaciones. La primera, que te dicen, si tienes la medida del ángulo AOC es 70 grados, recordemos que la medida del ángulo AOC es así. Todo este ángulo AOC, toda esta abertura mide 70 grados. Y en el segundo ejercicio te dicen que la medida del ángulo AOD es 150 grados. O sea, el ángulo AOD mide 150 grados. En el primer ejemplo vamos a trabajar con un ángulo agudo y en el segundo ejemplo con un ángulo obtuso. Empecemos con él. Bien, como habíamos dicho, el ángulo trigonométrico básicamente, tú lo primero que tienes que identificar es cómo giran los ángulos. Entonces, observa el ángulo de 2x. Observemos la flechita de 2x. El ángulo en 2x, miren, está yendo en esta dirección, hacia abajo, ¿no? Eso significa que está girando el 2x en sentido horario. Si gira en sentido horario el ángulo de 2x, tiene que ser negativo. Entonces, ¿qué vamos a colocar nosotros? Nosotros colocamos en esta zona el ángulo negativo. ¿Sí? A ver, bien. Entonces, este tiene que ser un ángulo negativo. Vamos a colocarlo ahí, por favor, para que ustedes puedan tener a bien colocarlo ahí. Listo. Ahí vendría a ser el ángulo 12, vendría a ser un ángulo negativo. Muy bien. Y el ángulo de 50 grados. El ángulo de 50 grados, si observamos cómo gira observa cómo gira el ángulo está girando en sentido antihorario. Entonces, el ángulo de 50 grados al girar en sentido antihorario tiene que ser positivo. Entonces, este ángulo de 50 grados tiene que ser positivo. Y vamos a colocar ahí indicando que es positivo este ángulo. Bien. Entonces, 2x es negativo y 50 grados es positivo. Entonces, ¿cómo se formaría la ecuación en este ejercicio? Súper sencillo. Como te expliqué en la clase anterior, primero coloca el positivo. ¿Quién es el positivo? 50 grados. Entonces colocamos acá para empezar 50 grados y a eso, como era positivo, ahora voy a colocar el ángulo negativo. En este caso el negativo es 2x. Entonces tendremos 50 grados menos 2x. ¿Por qué? Porque el 2x, como hemos visto, gira en sentido horario y es negativo. Y todo ello, ¿a qué tiene que ser igual? Todo ello tiene que ser igual a la medida del ángulo AOC, que en este caso es 70 grados. O sea, todo ello es igual a
70 grados. Bien, estudiantes, ahí ya hemos formulado la ecuación. Y es acá donde tenemos que tener mucho cuidado al momento de trabajar. Miren cómo vamos a hacer. En primer lugar, lo que no debes tener es el ángulo X, donde está el X, con un signo negativo. Eso es lo que en primer lugar tú tienes que evitar. Entonces, este 2X, para evitar que sea negativo, lo voy a llevar al otro miembro. Lo voy a hacer paso por paso para que vean. Lo voy a llevar al otro miembro y se va a transformar en positivo. Entonces la ecuación quedaría así. Observen, quedaría 50 grados es igual a 70 grados y ese 2X que estaba restando, al otro miembro pasa sumando. Entonces tendrías más 2X. Ahí evitas el problema del signo con respecto al ángulo, al valor de X. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora sí, ¿cómo resuelvo yo? El 70 que acá es positivo, al otro miembro pasa restando. El 70 que es positivo, al otro miembro pasa restando. Y quedaría así, 50 grados menos 70 grados, y eso es igual a 2X. Recuerda que el X puede estar a ambos miembros de la igualdad. Bien, y acá aplicamos lo que aprendimos en álgebra. Cuando tiene signos diferentes, se restan las cantidades y se escribe el signo de la mayor cantidad. En este caso, vas a restar 50 menos 70 o 70 menos 50, que sería 20 grados, pero tú debes anteponer el signo de la mayor cantidad. La mayor cantidad es 70 y tiene signo negativo. Entonces, ahí tú tendrías que colocar al inicio menos 20 grados. Bien, ya tengo menos 20. Y eso tiene que ser igual al valor de 2X. Y para terminar el ejercicio, simplemente estudiantes, hacemos lo siguiente. Bajo el menos 20 y este 2 que está multiplicando al X, al otro miembro pasa a dividir. Tendrías menos 20 dividido entre 2 y ese es igual a X. Y al restar 20 entre 2 nos da 10 y como tenía signo negativo, entonces el resultado ahí será menos 10. Y ese es el valor de X. En este segundo nivel, recuerda que tú ya estás trabajando con números negativos, porque el ángulo trigonométrico, a diferencia del ángulo geométrico, que siempre es positivo el trigonométrico puede ser positivo o negativo. Bien, estudiantes, así hemos trabajado el primer ejemplo. Ahora nos vamos al segundo ejemplo, por favor, y recuerda que esto lo vas a tener grabado también en la plataforma del colegio, ¿sí? Vamos al ejemplo número 2. Bien, Fabricio, apaga el celular, los jueces. Bien, vamos al segundo ejemplo. En el segundo ejemplo te dice lo siguiente. Si la medida del ángulo AOD es 150 grados, o sea, todo este ángulo es 150 grados, me piden hallar el valor de X. Entonces, lo primero que hacemos es identificar cómo son los ángulos, si son positivos o negativos. Veamos el ángulo de 70 grados. 70 menos X. Observen cómo gira este ángulo. Este ángulo está girando en sentido horario. Al girar en sentido horario, este ángulo tendría que ser negativo. Entonces, ahí le vamos a colocar el signo negativo, porque es el signo de este ángulo. Bien, ahora vamos a ver el segundo ángulo, el ángulo BOC. Vamos a ver, está girando de esta manera, el ángulo X más 10 gira de esta manera. O sea que el ángulo X más 10 está girando en sentido antihorario. Por lo tanto, este segundo ángulo tiene que ser positivo. Entonces, ahí al segundo ángulo le vamos a colocar el signo más. Ese es el signo del segundo ángulo, porque gira en sentido antihorario.
Y nuestro tercer ángulo, que es 30 grados, siguiendo la dirección de la flecha, está girando en sentido horario. Al girar en sentido horario, 30 grados viene a ser negativo. Entonces ahí vamos a colocar nosotros el signo menos para este ángulo de 30 grados. Ahora sí, ya tenemos los signos. 70 menos x es negativo, x más 10 es positivo y 30 es negativo, dependiendo obviamente de cómo está girando el ángulo. Bien, ahora vamos a la solución. Y acá sí, muy atentos, por favor, que acá sí tienes que comprender la idea, sobre todo en esta parte, con el 70 menos x. Primero colocamos los que son positivos, y el único que es positivo es x más 10. Entonces, cuando ordenes la ecuación, empieza colocando x más 10. Ahí empezaste con la ecuación. Ahora vamos a colocar los negativos. Empezamos colocando 30. Entonces tendríamos x más 10 y el 30 como negativo colocamos menos 30. Menos 30 grados. Hasta ahí ya coloqué el ángulo de 30 grados negativo. Ahora me falta colocar el siguiente ángulo, 70 menos x. Presten mucha atención a este de acá. Como todo este ángulo es negativo, vamos a colocar el signo negativo. Pero como este ángulo es 70 menos x, acá le voy a colocar el 70 menos x entre paréntesis. 70 grados menos x. ¿Por qué, profesor, entre paréntesis? Porque este signo negativo en un instante te vas a dar cuenta que afecta a ambos términos de esta expresión. Y la suma de todos ellos tiene que darme igual a ¿cuánto? A 150. O sea que todo ello debe ser igual a 150 grados. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer, sobre todo en estos ejercicios, acá tienes que tener mucho cuidado con los signos. Y eso es muy importante al momento de resolver el ejercicio 1 y el ejercicio 2. Recuerda que lo primero que tienes que ver es cómo giran. Si gira en sentido horario, es negativo. Sentido horario, negativo. Y si gira en sentido antihorario, es positivo. Y una recomendación siempre, cuando escribas la ecuación, primero empieza ordenando el positivo. Por eso empecé primero con x más 10 porque es positivo, luego resté 30 y luego a esta expresión, como tiene dos términos, a esa expresión lo coloqué entre paréntesis. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer, profesor, en primer lugar? Como toda operación combinada, primero hay que eliminar el paréntesis. Y esto lo trabajamos en álgebra días atrás. Vamos a ver, la expresión quedaría así. X más 10 grados menos 30 grados. Y acá viene el detalle. Te explicaba en clase de álgebra. Cuando delante de un paréntesis hay un signo negativo, el signo negativo cambia el signo a los términos que están dentro del paréntesis. ¿Por quién? Por el opuesto. Por ejemplo, el signo de 70 grados, como no tiene signo, acá es positivo. Pero como fuera del paréntesis está el signo negativo, le va a cambiar el signo a 70, que es positivo, lo transforma en negativo. Entonces tendrías ahí menos 70 grados. Porque este negativo le cambia el signo al 70, que es positivo, lo transforma en negativo. Pero ahora observen, muchachos, jóvenes, acá tienen el X, este ángulo X es negativo, pero como delante del paréntesis hay un signo negativo, este negativo transforma el signo del X. Es decir, si acá es negativo, ahora pasa a ser positivo. Y todo eso es igual a 150 grados. Este es el paso fundamental que tienes que tener mucho cuidado. Por eso es que este tipo de ejercicio le hemos llamado ángulo trigonométrico número 2, porque acá tienes que aplicar mucho conocimiento del álgebra. Bien, ahora sí, jóvenes, ya para terminar el ejercicio, ya la ecuación, ya eliminé los paréntesis, que era lo más complicado, y ahora sí, sumamos las x, miren, x más x, acá tendrías para empezar 2x.
X. Y eso será igual. Bajo el 150 grados. Y ahora, el 10 que acá estaba sumando, al otro miembro pasa a restar. Tendríamos 150 menos 10 grados. El 30 que acá está restando, pasa al otro miembro sumando. Tendríamos más 30 grados. Y el 70 que en este miembro estaba restando, al otro miembro pasa a sumar. Más 70 grados. Lo que he hecho acá simplemente es ordenar. Bajar el 150 y el 10 que estaba sumando pasó a restar. El 30 que restaba pasó a sumar y el 70 que restaba pasó a sumar. Bien, entonces diremos que 2x será igual y lo único que tenemos que resolver es esta operación combinada. Izquierda-derecha. 150 menos 10 nos da 140 grados. 140 más 30 nos da 170 y 170 más 70 nos da 240 grados. Y finalmente, para conocer el valor de x, lo único que hacemos es que el 2 que está multiplicando al x, al otro miembro pasa a dividir, y tendríamos 240 grados dividido entre 2, y haciendo un cálculo aritmético sencillo para ustedes, el valor de x es 120 grados. Bien. A ver, hasta este punto, ¿alguna pregunta que tengan por hacer para poder avanzar con el segundo grupo de ejercicios? ¿Sí? Bien. Vamos a explicar nuevamente el ejercicio número 1. Miren, chicos, lo que ustedes tienen que hacer, cierren los micrófonos, por favor. Bien, lo voy a explicar, Jesús y Natalie. Un instante, ¿pueden cerrar los micrófonos si fueran tan amables? ¿Sí?